Seguimos con la serie de los 5 ministerios. El tercer ministerio de la lista de Efesios capítulo 4 es el de evangelista y consiste en ser un mensajero de las buenas nuevas, un predicador de las noticias de salvación que Dios quiso darle al mundo en el día de hoy. ¿Y quién es? A Jesucristo. Y él mismo dio el ministerio de evangelista una labor especial para que éste lleve el mensaje a las personas que no conocen a Jesús y la acepten como su Salvador. Hablaremos del evangelista dentro de la iglesia como ministerio y afuera como predicador de la palabra del Señor. Hoy, en El Adorador que Dios Busca, hablaremos sobre el ministerio del evangelista. En Efesios capítulo 4, versículo 11, el pasaje base para la serie de los 5 ministerios, la Biblia dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hablamos en videos anteriores sobre el ministerio de apóstol y también del ministerio de profetas, pero hoy nos toca el tercero, de hablar del ministerio de evangelista. En primer lugar, nosotros vemos a Jesús como evangelista. Es un ejemplo perfecto para todos nosotros. A través de todo el libro de Lucas, vemos a Jesús cumpliendo su ministerio como el evangelista, como fue profetizado por el profeta Isaías. En Lucas capítulo 4, en el versículo 43, la Biblia dice: pero él les dijo: me es necesario anunciar el evangelio del reino de Dios a otras ciudades, también porque para esto he sido enviado. Es cierto que todo creyente ha de hacer la obra de evangelismo, mas el Señor ha dado a algunos un don específico para hacer esta labor y para formar a otros en esta posición. Las palabras de un evangelista verdadero son poderosas y le voy a explicar por qué. No provienen de él, no provienen de su corazón, de su intelecto, de su elocuencia, sino que se originan en el evangelio, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestro Dios, habiendo podido manifestarse a los suyos para cualquier medio, eligió, ¿sabe quién? A nosotros, a los suyos, para darse a conocer, lo que es, por supuesto, un honor inconmensurable. En 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 21, la Biblia dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. El ministerio de evangelista, que es el tercero de Efesios capítulo 4, es hacer discípulos. Y lo dice el Mateo capítulo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que este pasaje es para todos, no solamente para que tiene un ministerio específico como el de evangelista. Pero el evangelista está en las primeras líneas del ejército de Dios hoy. Tiene un deseo ardiente por hablar de Jesús a todas las personas que ven. Tiene un corazón que continuamente extiende hacia los perdidos de este mundo. El evangelista nunca está contento y jamás está satisfecho con quedarse dentro de las 4 paredes de su iglesia. Siempre está alcanzando a los perdidos, siempre está predicando, siempre está afuera, sea en su propia ciudad o en los confines de la tierra, donde quiera que va, donde quiera que lo inviten, donde quiera que se encuentra, siempre está testificando, predicando a las personas acerca de Jesús. Señales, maravillas y milagros de sanidad muchas veces son manifiestas en su vida y ministerio diario, mientras el Señor está obrando con él y confirmando su palabra. Contrariamente a los patrones tradicionales de muchos, el evangelista no solo debe dirigir servicios evangelísticos o campañas evangelísticas locales en la iglesia. Es por el contrario, él va afuera, a las calles, a los mercados, a los pueblos, donde las personas verdaderamente necesitan oír el evangelio, donde viven, donde trabajan, en la universidad. Un verdadero evangelista está siempre movilizando equipos evangelísticos para alcanzar a los perdidos. No solo predica el evangelio con denuedo en las calles, sino que también es efectivo en el evangelismo de tú a tú, en el evangelismo personal, alcanzando a todos, uno a uno, diariamente, usando
todos los recursos que tiene a mano, como las redes sociales, como lo que estamos haciendo aquí hoy nosotros, donde estas redes sociales llegan a todo el mundo. Aunque el evangelista usará todas las herramientas modernas de comunicación y transporte que están disponibles para multiplicar el evangelio a los perdidos, estará comprometido por sobre todo al concepto de persona a persona. Esperará y experimentará los milagros del Señor. El ministerio de evangelista va mucho más allá de predicar el evangelio. No se termina allí su tarea. Es por eso que hablaremos del llamado al ministerio de evangelista, el que tiene este ministerio. En 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 5, la Biblia dice: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo diciéndole que no se frustre porque puede encontrar oposición, que continúe con la labor de evangelista, manteniéndose siempre firme. Además, que sea incansable y fiel en las cosas de Dios que le ha comisionado él hacer. Todas las iglesias, todas, deben tener activo el ministerio de evangelista. Pero sabemos que es un llamado de Jesús directo para todos los creyentes, el de llevar el evangelio a toda criatura. Pero el ministerio, el llamado específico de evangelista, cuando está en su iglesia local, es el de mantener la visión de la iglesia del evangelismo local, nacional y mundial, que viva en los corazones de las personas. También está entrenando a los creyentes en la iglesia sobre cómo alcanzar a los perdidos en el evangelismo a través del evangelismo de sanidad, de liberación y de milagros. Pero un evangelista que tiene el don o ministerio está continuamente enseñando a los creyentes de su iglesia métodos efectivos para el evangelismo personal. Debe estar entrenando a todos en cómo ministrar sanidad y liberación a los oprimidos, porque para eso vino Jesús, para liberar a los oprimidos. Por eso, los pastores, si tienen a gente con un llamado a este ministerio, hay que ponerlos a trabajar para que capaciten a la iglesia en el evangelismo. Lo triste de muchas iglesias hoy en día es que tienen muchos programas de todos los colores, todas las fiestas, sin interrupción. Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, el Día de los Enamorados, Pascua. Todos los ministerios o sociedades, pero el que más falta, el que más brilla por su ausencia, es el ministerio de evangelismo. Por eso es que muchas iglesias están raquíticas, porque no hay personas que prediquen la palabra de Dios afuera. ¿Sabían ustedes que la responsabilidad de cada creyente es de predicar el evangelio de Jesús? Hay que predicar la palabra del Señor, que es un llamado para todos. El evangelista, el que tiene el oficio, el que tiene el ministerio, él está en un nivel mucho más alto de unción en esta área. ¿Y sabe por qué? Porque él tiene un llamado ministerial de parte de Dios, un llamado específico, una responsabilidad primordial. Y una de ellas es preparar a toda la gente, a los creyentes, para hacer la obra del evangelismo. Por eso que estos ministerios hay que abrirlos dentro de la iglesia y aportar más y ayudar más en estos ministerios. En los últimos tiempos las personas como que han querido tener un puesto, un lugar, preferiblemente que sea apóstol o profeta. Pero ni es algo que se escoge porque es un llamado de Dios, ni mucho menos tampoco es un título. El evangelista es el ministerio que actualmente se escucha menos en las iglesias. Ahora, las escuelas, los institutos bíblicos o células en los hogares donde se estudia la palabra de Dios es muy bueno, pero ninguno de estos puede sustituir el ministerio de evangelista. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia fue llamada para buscar a los perdidos sin el Señor y llevar a los pies de Jesús a los perdidos. Así se llena el reino de Dios. Y eso es lo que menos se hace en las iglesias. Ahora, otro punto importante es que el evangelista debe tener un pastor, debe congregarse. No debe ser el llanero solitario, porque también necesita estar adorando a Dios con los hermanos y todos juntos y llenarse más y más de Dios, porque recuerde que esto no es un trabajo, es un llamado de Dios. También cuando va o lo invitan a predicar a otras iglesias, su mensaje siempre debe ser cristocéntrico, un mensaje de salvación, de arrepentimiento. No está llamado a confrontar la visión del pastor o a hablar de su doctrina. Yo he escuchado a evangelistas predicar hasta del diezmo, de pantalones, de la barba, de maquillaje y un sinnúmero de cosas que no es el trabajo de él, no es el trabajo de un evangelista. El trabajo es predicar de salvación en Cristo Jesús. Felipe es un ejemplo
del Nuevo Testamento como evangelista. En Hechos capítulo 21, en el versículo 8, la Biblia dice: al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea. Fuimos a casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y nos quedamos con él. Felipe tuvo un tiempo de preparación antes del ministerio de evangelista. Él era una persona de oración, era una persona hospitalaria. Sabía que el servir a Dios le daba una seguridad de paz y de bendición. Y antes de él ser evangelista, él también era diácono. Usted puede leerlo en Hechos capítulo 6, en el versículo 1 y al 6. De este pasaje vemos varias cosas de la vida y la preparación de Felipe antes de empezar a funcionar en el área de este don ministerial de evangelismo. Él era comprometido. Felipe estaba comprometido con la iglesia local en Jerusalén. Él tenía una buena reputación también. Felipe había probado ante el liderazgo de su iglesia local que él era un varón de carácter e integridad y santidad. Él también estaba lleno del Espíritu de Dios. Él era un hombre que estaba continuamente lleno y buscando del Espíritu Santo del Señor. También Felipe tenía un corazón de siervo. Tenía un corazón de compasión que respondía a las necesidades de las personas. Él era un varón humilde, dispuesto a servir a los otros. Él estaba sometido a la autoridad. Felipe aprendió cómo usar la autoridad y someterse primero a la autoridad de los ancianos. Y ahora muchos evangelistas no tienen ni iglesia, ni tienen pastor, ni se someten a ninguna autoridad. Hacen lo que quieren. Felipe tenía el respaldo espiritual de los ancianos de su iglesia local. Si hay alguien en su iglesia que tiene este don, este ministerio, hay que ponerlo a funcionar en la iglesia, porque la iglesia necesita esta parte importante de evangelismo. Todas las iglesias tienen que tener un ministerio de evangelismo, porque es de la única manera que la iglesia pueda crecer. Es preparar a otros creyentes con las armas, prepararlos bíblicamente, cómo buscar las almas, cómo hablarle del evangelio a los perdidos. Cuando llega un testigo de Jehová, por ejemplo, a su casa, ¿usted qué hace? Le abre la puerta, le cierra la puerta, se esconde, que no tiene miedo, tiene temor de hablar de Dios. Bueno, el trabajo de evangelista es prepararle a usted para que cuando venga un testigo de Jehová, cuando venga una persona que no conoce al Señor, usted conozca la palabra del Señor y sepa usted cómo hablarle a una persona, un testigo de Jehová, a un mormón, a un católico, y cómo usted poder responderle sus preguntas. El evangelista debe preparar a las personas, y las personas tienen que abrirse y tener un corazón para recibir las instrucciones y las enseñanzas del evangelista. Así que, mi amigo, este sería el tercer ministerio, el ministerio de evangelista, de Efesios capítulo 4 del versículo 11. En los próximos videos nosotros estaremos hablando sobre el otro ministerio también que es poderoso, el ministerio de pastor. Dios te bendiga, soy Luis Román.